Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa Ser Eucaristía con Jesús. Yo soy Chari Castañeda y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a Tere Lampón. Gracias, Chari, que la paz del Señor esté con ustedes. Pues aquí encantada, Chari, de estar contigo y poder compartir estos temas maravillosos. Muchas gracias, Tere. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un gran santo, un santo muy eucarístico, un santo de nuestros tiempos, porque vivió durante gran parte del siglo XX y bueno, todo esa enseñanza que nos dejó, sobre todo enfocada a la Eucaristía y la adoración eucarística, es lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, ese amor, esa entrega que él tenía hacia Jesús Eucaristía, que yo creo que los frutos fueron el santo que se nos dio. Claro que sí. Esos grandes dones, esa gran presencia que tenía y ese amor al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen. Así es, pues estamos hablando nada más y nada menos que del Padre Pío, este gran santo italiano que nace un 25 de mayo de 1887. Él nace en Italia, su nombre original era Francisco y él pertenecía a una familia humilde. Él dice que pues aunque eran pues de escasos recursos, nunca faltó nada en su casa. Era una familia también muy católica y él desde pequeñito va a tener como que esa inspiración y va a tener una relación muy cercana a la Virgen Santísima y al mismo Jesús. Así es, yo recuerdo su película, ¿verdad? Que sí. Ahí va desarrollando su vida, me encantó y también me llamó mucho la atención, Chari, porque desde muy pequeño fue muy perseguido por el enemigo. Claro que el enemigo sabía, ¿verdad? Lo que el Padre Pío iba a representar para la iglesia, para nuestra iglesia, como ese ejemplo de ese santo, que es lo que es. Entonces, me llamó mucho la atención la persecución desde pequeño que él vivía. Sí, fíjate que él pues era muy sensible, era tímido, calladito, sin embargo, pues también era alegre. Pero como comentábamos, desde muy pequeñito, en la iglesia de Santa María de los Ángeles, de ahí de su pueblo, que fue el lugar donde fue bautizado, hizo su primera comunión y su confirmación, él sentía como que una atracción muy grande a estar en presencia de Jesús en el sagrario, y él, hay una historia que cuenta que él se puso de acuerdo con el sacristano, le pidió permiso para que cuando pues la iglesia estuviera cerrada, que no hubiera ceremonias, pues que lo dejara entrar para estar haciendo oración ante el sagrario. Estar acompañando a nuestro Señor ahí hincadito, el sí. Sagrario se me hizo tan tierno, tan hermoso, ¿verdad? Sí. Y cómo nuestro Señor elige, ¿verdad? Aquellos que le van a servir, ¿no? Desde pequeños ya vienen con esa semilla sí. de amor y esa atracción, ¿verdad? Claro. Como más adelante nos manifestó el Padre Pío. Así es. Otro relato muy lindo que me gusta es que a los 5 años que pues él tenía esta gran devoción, se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Así es. Y después de esto, pues también se le va a aparecer varias veces la Santísima Virgen. Ajá. Entonces él a lo largo de toda su vida se va a sentir muy protegido por ellos, a pesar de que, como tú nos comentabas, va a tener ataques muy fuertes del demonio. Así es, pero él tenía la seguridad y la confianza de que no iba a pasar nada, más allá de lo que el Señor permitiera, claro. ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención, que desde pequeño, ¿verdad?, tuviera esa confianza de que no iba a pasar nada. O sea, iban a venir, pero él iba a salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estaba a los pies de Jesús acá. Así es. Así es, Tere. Pues es a los 15 años que decide ingresar a la Orden Franciscana de Morcone, y justamente un poco antes de su ingreso va a tener una visión más de Jesús y de la Santísima Virgen. Y él comenta que en esta visión él siente como Jesús le da su apoyo, como que le da esa fortaleza para que, pues a pesar de todas las dificultades que pudiera llegar a tener, pues él fuera fuerte y valiente. Y dice que también sintió como que mucho amor y mucha ternura por parte de la Santísima Virgen. Entonces, igual ese apoyo tan lindo para comenzar
pues esa misión tan grande que Dios le había encomendado. Y bueno, pues él se va a convertir en sacerdote desordenado el 10 de agosto de 1910. Sin embargo, él durante mucho tiempo va a tener una salud muy frágil. Y justo después de que es ordenado, él empieza a empeorar, empieza a tener fiebres, empieza a sentirse muy mal, muchos dolores que pues no lo dejan hacer mucho. Entonces sus superiores lo mandan a descansar, como quien dice, a restablecerse. Es mandado precisamente a Pietrelcina, que ahí se conoce que es el Padre Pío de Pietrelcina. Y después de unos años que está allá y que va mejorando su salud, es cuando deciden regresarlo y lo van a mandar al monasterio de San Giovanni Rotondo, donde va a pasar la mayor parte de su vida. Así es, ahí es donde él, bueno, se desarrolló, ¿verdad? Y llevó su vida, su apostolado, grande apostolado, grande misión. Hace un momento mencionabas que desde muy pequeño tuvo esas visiones de la Santísima Virgen, y la Santísima Virgen le dio una gran arma, que es donde él se defendió de toda esta persecución, ¿verdad? Más adelante quizás nos los vas a comentar, por ahí hay un testimonio, ¿verdad? Que decía, hubo cierta situación, el padre estaba en cama, y él decía, por favor, pásame el arma que tengo, ¿verdad? Y el que le acompañaba, ¿verdad? Dijo, ¿dónde la tienes? Pues en aquel cajón, y entonces abre el cajón y dice, pues yo aquí no veo ningún arma, yo nomás veo un rosario, ese es mi arma, y es el arma que la Virgen le dio, y por eso él pudo superar todos estos ataques. Sí, así es. Bueno, pues él siempre le pedía a Jesús ser un fiel seguidor de sus pasos y entregarse junto con él como víctima. Y entonces va a pasar algo extraordinario. La mañana del 20 de septiembre de 1918, cuando él está haciendo la consagración, tiene una visión de Jesús que está sangrando gravemente. Dice que bueno, pues después va a tener como que un desvanecimiento y ya cuando regresa él va a empezar a ver que tiene los estigmas, empieza a ver que ya tiene pues esas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Así es, bueno, qué gran don de nuestro Señor haber compartido los estigmas de nuestro Señor, que indudablemente, humanamente hablando, Chari, eran súper dolorosas, claro, ¿verdad? La gente, los doctores no se explicaban, ¿verdad? Y de hecho él nunca permitió que se las viera. Recuerdo que hay otro testimonio que lo tuvieron que operar del apéndice y fue a valor mexicano para que no le estuvieran viendo los estigmas, ¿verdad? Entonces y qué mejor que unirse con nuestro Señor, más adelante nos vas a hablar de eso, el sacrificio que vivió nuestro Señor compartiéndolo con el Padre Pío. Así es. Y algo muy importante que también tú nos comentabas es que pues los médicos y científicos de esa época no se explicaban, no daban un origen a esos estigmas. Y sobre todo porque también tenían un aroma, o sea, no se le echaban a perder, o sea, no se le infectaban, y siempre tenían un aroma como a rosas, algo lindo, no era algo desagradable que expidiera un olor feo, ¿no? Exactamente, humanamente hablando, cualquier herida, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo y no sana, pues tiene cierto olor, ¿verdad? Porque al final del día es una carne humana, carne fresca. Sí. Y lo que pasaba, al contrario, con Padre Pío, ¿no? Que era este aroma precisamente, que era lo que llamara la atención, ¿no? Y fue lo que empezó a atraer a muchas personas, ¿no? Sí, ahorita también vamos a platicar un poco acerca de todos esos dones que tuvo, que también, bueno, él era un santo en vida, y eso le quedó claro a todas las personas que lo conocieron. Pero bueno, antes de pasar a ese punto, me gustaría también comentar brevemente acerca de una de las misiones que a lo mejor, como también comentabas, fue una de las misiones más grandes que él tuvo en la vida, que fue el crear este hospital llamado Casa Alivia de Sufrimiento, en donde él quería no solamente aliviar pues la enfermedad del cuerpo, sino también las del alma. Así es increíble, ¿verdad? Como él tenía como todos los dones de Dios extraordinarios, ¿verdad? De preocuparse por el bien de los demás, que era su salud física, pero también la salud espiritual, la salvación, él decía, ¿no? Porque él pensaba que la salud física era así como consecuencia de, ¿no? Entonces a él le interesaba que todas las personas tuvieran esa gracia, de estar en paz con el Señor, para que después venga la sanación. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces en enero de 1940, él junto con un grupo de amigos que él consideraba muy cercanos, pues les plantea la idea de crear este hospital, y cuenta ahí una historia que él saca una monedita de oro que le habían regalado
regalado y dice, pues esta es la primera piedra. Y pues también fue un gran milagro la forma en que se fueron obteniendo los recursos para crearlo, y ya fue hasta el 5 de mayo de 1956 donde ya lo inauguran, y bueno, pues ahí tienen la bendición pues del obispo del lugar y sobre todo del Papa Pío XII, que eso también me encanta porque estaba también como que muy cercano a la labor que él hacía, y pues le mandaba su bendición, ¿no? Para que fuera todavía mucho más provechosa. Así es, pues hablando de esa persecución, también tuvo mucha persecución en ese sentido, en cuando estaba haciendo el hospital y todo, que no sé si fue en esa temporada, corrígeme por favor, que incluso hasta le prohibieron confesar a las personas, porque era tan así la respuesta de la gente, ¿verdad? Que no puede ser, o sea, ¿de dónde llega tanto? ¿Cómo? Qué gran hospital hizo, de no tener nada, porque él no tenía nada, pero la providencia de Dios se manifestó en las personas que se acercaban a él, ¿no? Sí. Y entonces por eso, como viene la bendición, pues está la persecución, ¿verdad? Sí. Y yo me admiraba de ver cómo Padre Pío lo vivía, ¿verdad? Siempre con la seguridad y la confianza de que Dios lo permitía para algo y por algo, ¿verdad? Y segundo lugar, la obediencia. La obediencia que siempre mantuvo ante las autoridades. Mencionabas que el obispo siempre estuvo muy de cerca, porque efectivamente él vivía bajo las órdenes del obispo. Lo que él decía, él lo cumplía. Así es. Y así él tuviera otra visión, se mantenía bajo las órdenes de su obispo, ¿no? Y eso es admirable. Sí, definitivamente. Y bueno, él parte de la casa del padre un 23 de septiembre de 1968, y algo que dicen que las personas que estuvieron ahí en su momento de agonía, que él durante mucho tiempo, durante varias horas, murmuraba nada más Jesús, María. Yo creo que como que los estaba pues llamando, ¿no? Para que lo acompañaran, o a lo mejor ya los estaba viendo. Ya los estaba viendo, ¿no? Es muy probable. Sí. Y iba a ser beatificado por San Juan Pablo II el día 2 de mayo de 1999. Y va a ser declarado santo, ya va a ser su canonización el 16 de junio del 2002, también por San Juan Pablo II. Sí, me viene a la mente un testimonio, decían en una peregrinación que el Padre Pío se sentó en un árbol para medio descansar y se acerca un sacerdote recién ordenado. Platica con él pocas cosas, pero cuando se despide dijo, ¿verdad? Este sacerdote va a ser Papa. Y fue San Juan Pablo II. Sí, es lo que dicen, sí. Sí, maravilloso, entonces. Sí. Bueno. Una frase que San Juan Pablo II dijo el día de su canonización, de la canonización del Padre Pío, dice que oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío que hoy vuelve a ponerse a todos. Y ahorita justamente vamos a entrar a detalle por qué la oración, la caridad y la Eucaristía van a ser partes muy, muy importantes de su vida. Así es. Ahora, Tere, algo que al estar analizando su vida, al estar leyendo un poco más acerca de él, definitivamente los frutos que va a producir en él este acercamiento que tiene tanto a la adoración eucarística como a la propia Eucaristía, la vamos a ver reflejada, bueno, en su vida de santidad y en grandes dones que Dios le regaló, dones que están considerados como milagros, que él tenía esa capacidad de pedir que Dios hiciera milagros a través de él. Así es, bueno, tenía ese gran don, ¿verdad? Incluso en la actualidad hay muchas personas que han puesto y escrito sus testimonios que tienen. El que se me viene a la mente fue una niña que estuvo enferma y con una reliquia del Padre Pío sanó. O sea, le pidieron, ¿no?, al Padre Pío que intercediera. Para mí también es mi santo intercesor, déjame te digo, ¿verdad? Porque a mí tantito me aprieta el zapato, ¿verdad? Valga la expresión, inmediatamente recurro a su intercesión, ¿verdad? Pero esos dones de los que tú hablas, digo, tenía muchísimos, y yo creo que nos llevaríamos 3 programas, ¿verdad?, mencionando cada uno de esos dones, pero el que más me llamaba la atención es justamente el don que adquirió desde pequeño, que era esa necesidad de estar frente al Santísimo, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que en el tiempo de Padre Pío, de su niñez, ¿verdad?, pues no se permitía mucho exponer el Santísimo, y entonces por eso
recurría al sagrario, ¿verdad? Desde muy pequeñito, como tú nos mencionabas, a la edad de 5 años. Si me permites leer lo siguiente, Sí. porque aquí es un ejemplo de esa hambre que él tenía desde que abría los ojos de estar con nuestro Señor. Por Entonces favor, Tere, traje sí. mi acordeón porque no quería que se me pasara que se me pasara nada, ¿verdad? Pero él decía: no es fácil reseñar los efectos de la comunión en el Padre Pío. Dejemos que sea Él quien nos manifieste. Y él decía: lo que más me atormenta, Padre mío, es el pensamiento de Jesús sacramentado. El corazón se siente atraído por una fuerza superior antes de unirse a Él en la mañana, en el sacramento. Antes de recibirlo, tengo tal hambre y tal sed de Él que poco falta para que no muera de deseo. Y esta hambre y esta sed, lejos de apagarse después de haberlo recibido, este sacramento crece cada vez más. Cuando ya tengo en mí este sumo bien, entonces sí que la dulzura es tan completa que poco me falta para decirle a Jesús: basta, que no puedo ya más. Y casi me olvido de estar en este mundo. La mente y el corazón ya no desean ninguna otra cosa. Y esto a veces era por mucho tiempo. Qué maravilla. O sea, imagínate, o sea, se moría de amor por Jesús, Sí. al grado de decirle: basta, ya no puedo más. O sea, su corazón se incendiaba de ese amor, ¿verdad? Sí. Yo también quiero sentir ese amor, ¿verdad?, hacia Jesús sacramentado. Y él, yo creo con este párrafo, que por eso quise leerlo, nos da a entender, ¿verdad?, esa hambre y esa sed de tenerlo. Entonces, yo quiero pensar que cuando él abría los ojos, él se hincaba, se postraba a adorarlo antes de recibirlo, porque era tal su necesidad que no podía comenzar el día sin ir a adorarlo. Sí, no, es maravilloso. Y por esto mismo que dices, creo que él estaba completamente abierto que Jesús lo transformara. Y entonces Jesús le regalaba todos esos dones especiales para que él fuera el instrumento para mostrar ese amor y pues esa cercanía que tenía con Jesús. Hay que recordar que, bueno, que los sacerdotes son instrumentos que siguen los pasos de Jesús, que a través de ellos Jesús quiere que nosotros lo experimentemos también, ¿no? Y por eso es que cada uno de los sacramentos que a través de ellos se manifiesta, bueno, son regalos de Dios y de Jesús especialmente para nosotros. Así es. Y entonces es por eso que, por ejemplo, cuando él iba a hacer confesiones, que había filas y filas, porque él tenía esa capacidad de leer los corazones, de ver las conciencias, de que prácticamente alguien llegaba frente a él y apenas iba a empezar a hablar y él ya sabía lo que había en su corazón, ¿no? Así es, qué ternura y qué amor cuando él decía: ¿y no quieres confesar esto y esto? ¿Y no quieres decir esto y esto? Con ese amor, pero también era estricto y tajante, porque él sabía cuando un alma realmente iba arrepentida, porque recordemos aquel periodista, creo, que se acercó por ver, por experimentar si era verdad o no era verdad, y entonces lo rechazó, ¿verdad? Porque no iba con ese corazón arrepentido, claro, con ese corazón abierto a recibir el perdón de Dios, sino que iba con otras pues con otra actitud, ¿verdad? Con otra intención, de tal manera que él sintió el rechazo del Padre Pío y fue a llorar. O sea, se hincó llorando y pidiendo perdón, ¿verdad? Claro. De tal manera que después regresó a confesarse con ese corazón y el Padre Pío lo acogió, ¿verdad? Y yo me imagino como Jesús, ¿verdad? Nos acoge con ese amor, porque a él le interesaba la salvación de las almas. También quiero pensar que en ese rechazo el Padre Pío oró por esa persona para que realmente tuviera esa conversión, esa necesidad de recibir el perdón de Dios y recibir y llevar un camino, ¿verdad? Exacto. Como él también nos menciona en otra frasecita, de llevar ese corazón abierto a recibirlo, ¿verdad? Pero también a servirlo, porque después leemos y vimos en la película que esta persona, ¿verdad?, que fue por la curiosidad, después fue uno de sus más allegados. Sí, exactamente. Otros dones, bueno, pues tenía el don de profecía, como ya ahorita, bueno, nos comentaste hace un momento que a San Juan Pablo II le dijo que él iba a ser papa. También tenía la curación, el don de la curación milagrosa a través de la oración. Y entonces son dones que, si recordamos, el mismo Jesús nos decía,
ustedes harán cosas mucho más grandes de las que yo he hecho, porque bueno, si lo tenemos a Él, con Él podemos hacer, bueno, cosas maravillosas. Así es la pureza de corazón, de intención, la caridad de ver el sufrimiento del hermano, Así que es. él oraba, ¿verdad? Pero no nada más nos dejó eso, Chari, Sí. también nos dejó algo importantísimo que a mí me llena, cuando yo leí todo esto, aprendí a vivir la Santa Misa, porque recordemos que él tenía los estigmas y él vivía la Santa Misa tal como nos la dejó el Señor. Y nos dejó un escrito que si nos quieres compartir, Chari, de cómo vivir la misa. A veces nosotros no sabemos ni qué es lo que se está viviendo ni nada. Y él nos dejó paso a paso, Chari, cómo vivir esta Eucaristía, ¿no? Este sacrificio. Exactamente. Aquí vamos a leerlo pues muy brevemente, pero les invitamos a buscar más. Hay que recordar que sus misas eran muy largas precisamente porque él iba viviendo esto poco a poco. Ahorita vamos a hacer un breve resumen, pero pues los invitamos a que busquen también más acerca de esto. De verdad, porque aprendemos a vivir la Santa Misa realmente como debe de ser. Sí, y entonces, bueno, este escrito se lo dejó al padre Derobert, que era su hijo espiritual, y entonces él nos va explicando. Desde la señal de la cruz hasta el ofertorio es el tiempo en que consideramos que Jesús está en Getsemaní. Hay que recordar que en ese momento de mayor sufrimiento y de mayor, pues más bien de soledad, porque bueno, pues sus apóstoles pues ya se quedaron dormidos y él está realmente en el momento de que, bueno, pues va a comenzar la pasión. Así es, entonces Padre Pío vive desde ese momento el dolor de nuestro Señor, de ver que en ese momento está viendo los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Y la gente no se mueve, no les toca el corazón, porque su intención era salvarnos y por eso él se estaba dando, ¿no? Y él sufría de ver pues la frialdad de las personas. Así es. Después en el ofertorio se nos va a evocar el arresto de Jesús. Es la hora en que ha llegado que él empiece con su pasión. Así es, él se entrega, bueno, más bien lo entregan, se va con las personas que lo detuvieron y entonces ya se empieza a vivir pues su flagelación, etcétera, ¿no? Después sigue el prefacio, que va a ser un canto de alabanza y entrega y agradecimiento que Jesús va a dirigir al Padre porque pues le ha permitido llegar hasta esa hora. Hasta esa hora, exactamente, sí. Sigue el comienzo de la plegaria eucarística y hasta la consagración, en donde ya nos vamos a ir encontrando directamente con Jesús, vamos a ir viendo todos los pasos de su pasión, ¿no? La prisión, después cuando es flagelado, la corona de espinas, en fin, va a ser todo este pasaje. Así es. Después, la consagración, que bueno, todos sabemos que es un momento sublime y muy, muy importante, va a ser en que el cuerpo de Cristo es entregado al Padre. Así es, en una forma incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Y este es el momento quizás el más importante donde nos debemos, sobre todo hincarnos y unirnos a este sacrificio como lo hacía el Padre Pío. De tal manera Padre Pío lo hacía que en el momento que elevaba y así, ¿verdad?, escurría sus santas llagas, era sangre fresca, ¿verdad? Entonces, imagínate tú el dolor, ¿verdad?, que él estaba viviendo, era justamente el dolor de nuestro Señor. Ajá, ¿no? Exactamente. Ahora, algo bien importante que hay que recordar es que el sacrificio que hace Jesús lo hizo una sola vez para siempre. Y en las misas hacemos este recuerdo. Es como unirnos en ese momento, pero así solamente se hizo la una salvación vez. ya nos la dio. Exacto. ¿Verdad? Para que entendamos. Ok. Después, en las plegarias que siguen, posteriores a la consagración, bueno, pues nos vamos a unir a Jesús, seguimos unidos en la cruz a Jesús en este momento en que Él está haciendo ese sacrificio hacia el Padre. Así es. ¿Y después? Después tenemos la doxología final, también un momento muy, muy, muy importante, cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? Va a ser el momento en que Jesús se está encomendando al Padre antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es, así es. El momento de la fracción del pan, cuando ya el Padre hace esta fracción, bueno, va a ser el momento de la muerte de nuestro Señor. Y ahí es donde tenemos que guardar ese silencio, reflexionar lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Dar hasta su última gota de sangre por nuestra salvación. Así ¿verdad? es. Ok. Después, bueno, sigue el momento de la intinción y después va a ser la comunión. Ese es el momento en que, bueno, pues nosotros estamos también recibiendo su cuerpo, su sangre.
y bueno, pues también es el momento en que vamos a recordar ya la resurrección de nuestro Señor. Así es, y si me permites un poquito antes que esto, voy a leer una frase Por favor, que él Tere. decía, que justamente de lo que es vivir la Santa Misa, y él decía: el asistir a misa renueva tu fe y medita cuál es la víctima que se sacrifica por ti ante la justicia divina, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin una lágrima de dolor y de amor por Jesús crucificado por tu eterna salvación. Es decir, unirnos en ese dolor del Señor por la salvación de las almas, por nuestra salvación, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra patria, etcétera. Exacto. Y como aquí lo acaba de decir el Padre Pío, ¿no? Es ese dolor, pero a la vez es ese amor. Reconocer el amor tan grande que Jesús nos tuvo, que nos da su vida. Así es. Para que nosotros nos salvemos. Así es. Ok, y en la bendición final de la misa, bueno, pues es cuando el sacerdote ya nos marca con ese signo distintivo de que somos de Jesús, que Jesús nos está protegiendo, que también va a ser ese signo de envío a nuestra misión. Así es. Él cuando nos da la bendición, bendice nuestra semana, que trabajo cuando vamos a misa los domingos nada más, bendice nuestra semana, pero también nos da ese envío de lo que se acaba de vivir, ¿verdad? Porque también tenemos que ir limpiando nuestro corazón e ir quitando todo aquello que desagrada a Dios, ¿verdad? Y los frutos, podríamos decir, nos sigue diciendo el Padre Pío, dice: cada misa escuchada con devoción produce en nuestra alma efectos maravillosos, abundantes gracias materiales y espirituales que no alcanzamos a comprender. A tal fin, no malgastes tu dinero, sacrifícalo y ven y escucha la misa. El mundo puede existir sin sol, pero no puede existir sin la Santa Misa. Ay, qué maravilla. ¿Verdad? Eso es un llamado que nos hace nuestro Señor, bueno, Padre Pío, ¿verdad? A acercarnos a nuestro Señor. O sea, el tesoro más grande, como siempre le hemos dicho aquí en este programa, es la Santa Misa y vivirla, sí, ¿verdad? Y entonces, pues, tenemos que tener inmediatamente frutos, ¿no? Tanto materiales como espirituales, porque Dios nos da todo, Él es el dueño de todo, y se vale pedir dinero, se vale pedir trabajo, porque Él es todo, Él es el que nos da todo, ¿verdad? ¿Qué opinas, Chari? No, es maravilloso y como pues lo hemos repetido aquí, a lo mejor, y también lo dice el Padre Pío, muchas veces no podemos dimensionar o no podemos ver de entrada todas esas bendiciones que estamos recibiendo, pero si vamos haciendo un análisis a lo largo del tiempo, vamos viendo cómo nuestra vida se va transformando, cuáles son las bendiciones que nos va llegando, y como tú dices, Tere, es la oportunidad para que nos unamos con Jesús Eucaristía, que le pidamos que nos transforme en Él, y con eso nos van a llegar todas las bendiciones y todas las necesidades materiales, físicas, espirituales que necesitamos. Y entonces sí, poder decir de todo el corazón: por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? Ahí yo aplico, ¿verdad? Claro. Ir limpiando nuestro corazón, y Padre Pío nos dice al respecto: sí, en estos tiempos tristemente faltos de fe, de impiedad triunfante, donde todos los que nos rodean tienen siempre el odio en el corazón y la blasfemia en los labios, el mejor medio de mantenerse libre del mal es fortificarse con el alimento eucarístico, y esto no es fácil para el que vive meses y meses sin saciarse con el Cordero de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? La humanidad ahorita pues está apática a todo el sufrimiento humano, ¿verdad? Es el yo, después yo y al último yo, tristemente, ¿verdad? Pero si queremos ir quitándonos todas estas cosas que le duelen tanto en el corazón del Señor, asistamos a la adoración, asistamos a la Santa Misa, que es lo que nos va transformando, ¿verdad? Sí. Y como decía Padre Pío, ir limpiando nuestro corazón para que vayamos quitando todos esos bloqueos, ¿verdad? Me imagino como en este tiempo de aguas, ¿verdad? Tú te pones un paraguas para no mojarte, ¿verdad? Todos estos bloqueos de odio, de pues tantas cosas que estamos viviendo, resentimientos, apegos, etcétera, son esos paraguas que impiden que la gracia de Dios llegue a tu corazón y entonces puedas dar fruto con tu familia, con tu comunidad, con los demás. Así es. ¿Verdad? Y qué mejor que buscar la intercesión de Padre Pío, Chari, a mí me encanta leerlo y releerlo, porque hay tantas cosas que yo quisiera de verdad amar con ese amor, con esa necesidad de amar y de tener a Jesús en el Santísimo Sacramento en nuestro corazón, en nuestras vidas, y también a la que fue
del primer sagrario, la Santísima Virgen María. Así es. Que contemos con esa protección y apliquemos esa arma que nos dejó. Claro. ¿Verdad? Bueno, pues recuerden el 23 de septiembre, pues la fiesta del Padre Pío, pidámosle que Él interceda por nosotros y para que nos vaya acercando más a Jesús y acerquémonos a nosotros también a la Eucaristía y a la adoración eucarística. Dediquémosles una hora al Santísimo Sacramento pidiendo esa intercesión de Padre Pío para que nos ayude a ser adoradores en espíritu y en verdad. Sí. Pues muchísimas gracias, Tere, un bello programa como siempre. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, pues nos vemos muy, muy pronto. Dios los bendiga a todos.